La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Comenzamos y lo hacemos en Bolivia. Esta tarde la Fiscalía emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales. La orden emitida por 2 fiscales con competencia nacional acusan al exmandatario de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La orden de aprehensión contra el exjefe de Estado, ahora refugiado en Argentina, fue emitida hoy y señala que al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil. En caso necesario, recúrrase a la ayuda de la fuerza pública respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicato. Hace esa salvedad de esta orden emitida, repetimos, en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Es para mucho tiempo. Si uno te concentra, A esta hora nos acompaña Fernanda San Martín Carrasco, es diputada boliviana por la paz. Diputada, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Es un gusto, bienvenida, por supuesto, a NTN 24. Lo primero, ¿por qué por sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo? ¿En qué hechos estaría vinculado el expresidente Evo Morales como para que la justicia boliviana lo procese precisamente por estos delitos? Bueno, hay varios elementos por los cuales se está haciendo esta acusación al expresidente Evo Morales, uno de los cuales está basado justamente en la llamada telefónica a un dirigente del Chapare, en el cual establece justamente estos hechos posibles de sedición y obviamente alzamiento armado. También es importante recalcar que durante varias ocasiones el expresidente Evo Morales habría también amenazado con cercar las ciudades para evitar que ingresen alimentos, para evitar que haya una movilización normal de los bolivianos y bolivianas. Es por eso que se hace una acusación ya formal con una orden de aprehensión. Ahora, diputada, una orden de captura en este momento contra Evo Morales no generaría más tensión. Ya el movimiento del socialismo más, el movimiento político del expresidente Evo Morales, había aceptado que se anulaban las elecciones pasadas y se iba a un nuevo proceso electoral. ¿No es avivar más la llama? Bueno, evidentemente quien aviva más la llama a cada instante, con cada tuit, con cada intervención, es el expresidente Evo Morales llamando al pueblo boliviano, a cierta facción del pueblo boliviano, a tomar acciones incluso en contra del gobierno constitucionalmente establecido por sucesión, que es el gobierno de la señora presidenta Yanine Áñez. Yo lo que creo es que no puede existir impunidad. Tiene que haber una reconciliación en todo el país, pero esa reconciliación tiene que significar también justicia. No puede significar impunidad. Y yo estoy segura porque además muchos del propio movimiento del socialismo, del ala más democrática, del ala más concertadora, están de acuerdo que si hay efectivamente cargos, ya sea contra cualquier miembro del movimiento del socialismo o contra autoridades, que éstas deban ser investigadas como lo sería cualquier otra persona sin gozar de ningún privilegio. ¿Qué ha respondido el movimiento político del expresidente Evo Morales, el movimiento del socialismo más y las otras organizaciones políticas que todavía hacen vida, por supuesto, en Bolivia sobre esta orden de captura? Perdón, no le he escuchado la última pregunta. ¿Qué ha respondido? El audio está un poco confuso. ¿Cuál ha sido la reacción del movimiento del socialismo más, el partido del expresidente Evo Morales y otros partidos políticos en Bolivia que apoyan al exmandatario sobre esta orden de captura, por supuesto? Todavía no hemos tenido una reacción oficial del movimiento del socialismo. Nosotros ahorita estamos a punto de ingresar a la plenaria de la Asamblea Legislativa para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que conformarían este órgano
para llamar a las próximas elecciones en el país, elecciones transparentes, elecciones limpias, con un Tribunal Supremo Electoral probo e imparcial. Por lo tanto, todavía no hemos tenido la oportunidad de percibir y de tener una reacción por parte del movimiento al socialismo. Diputado, ahora que toca este tema, que es la elección, por supuesto, de los miembros del Poder Electoral en Bolivia, los vocales del Tribunal Electoral, ¿cuánto tiempo puede tardar este proceso, la designación de las nuevas autoridades para que tienen precisamente ese encargo, como decía usted, de convocar nuevas elecciones? ¿Cuánto dura todo el proceso legislativo como tal? Bueno, el día de hoy, como les comentaba, va a ser la sesión de plenaria en la cual se va a elegir a los vocales. Esperemos que sea una sesión corta, porque si definitivamente se respetan los criterios de meritocracia, hay en este instante 4 postulantes que han obtenido una calificación de 10 sobre 10 en todos los criterios que han sido evaluados. Y da la casualidad que son 2 hombres y 2 mujeres, cumpliendo así el principio constitucional de paridad que exige la Constitución. Por otra parte, luego tendríamos una señora, la señora Elizabeth Huanca, que habría cumplido con 9 sobre 10 y que tiene además autoidentificación indígena originaria, que vendría a completar esas 3 mujeres que por ley se requiere para la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente a eso quedaría todavía en debate uno de los hombres a completar este Tribunal Supremo Electoral, que también debería tener autoidentificación indígena. Son 3 los que tienen nota de 9 sobre 10. Eso, yo digo, no debería llevar a una mayor discusión ni debate, porque debería aplicarse el mérito y debería aplicarse ese criterio como el dirimidor. Efectivamente, nosotros, un gran grupo de mujeres, sobre todo parlamentarias, vamos a estar pendientes y denunciando ante medios de comunicación nacional e internacionales de que las 2 fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y Senadores, que son mayoritarias, el Movimiento al Socialismo y demócratas, respeten ese criterio de meritocracia y que no quieran cuotear de nuevo el Tribunal Supremo Electoral, y así tengamos un Tribunal Supremo Electoral probo para poder realizar las elecciones. De acuerdo a una nueva ley, un proyecto de ley que se acaba de aprobar en el Senado, se estaría extendiendo a 10 días el plazo por el cual los miembros del Tribunal Supremo Electoral tendrían que emitir un calendario electoral con las fechas de las próximas elecciones. En 10 días, una vez que tomen posesión, deben presentarle a Bolivia y al resto del mundo, por supuesto, un calendario electoral. Eso es lo que le entiendo. Ahora, el resto de las autoridades electorales, hablo a nivel regional, ¿son nombradas por este nuevo tribunal o son electas en asambleas departamentales? ¿Cuál es el caso de Bolivia? Son electas en las asambleas departamentales. Sin embargo, han habido muchos problemas en las regiones. Por ejemplo, en La Paz ha habido denuncias que un postulante que tenía la mayor nota habría sido sacado de la lista que ha sido enviada a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Diputados, y que no se estaría cumpliendo además con el criterio constitucional de paridad. Por lo tanto, es muy probable que esa lista sea remitida de nuevo a la Asamblea Legislativa para que logren un consenso. En Chuquisaca ha habido también una toma de la Asamblea Legislativa Departamental, justamente con denuncias en contra del movimiento al socialismo por irregularidades que se estarían cometiendo en el proceso. Perdón. En Cochabamba ocurrió lo mismo y en Potosí también. Entonces, de todas maneras, la normativa constitucional prevé que en caso de que no se puedan conformar los tribunales departamentales electorales, el Tribunal Supremo Electoral Nacional tiene la tuición de poder administrar el proceso de manera supletoria en el caso de que no se pueda conformar los tribunales departamentales o algunos tribunales departamentales electorales. Bien, vamos a agradecer a Fernanda San Martín Carrasco, diputada boliviana, por haber conversado con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Diputada, tenga usted una muy buena tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Igualmente. 4:13 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. A esta hora revisamos otros temas que hacen parte también de la agenda informativa del día.
Es noticia el allanamiento a la sede del medio de comunicación digital venezolano Benepress. Un grupo de hombres que se identificó como Policía Anticorrupción ingresó esta mañana a las oficinas de la empresa. Los uniformados habrían presentado una orden de allanamiento por presuntas irregularidades administrativas al interior del medio de comunicación. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Luis Laya. Luis, una muy buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela este miércoles fueron allanadas por funcionarios de inteligencia identificados como Policía Nacional Anticorrupción en las oficinas de Benepress, un medio de comunicación web. Los funcionarios habrían llegado con una orden que le entregaron al equipo de trabajo de este medio de comunicación en el que le realizan una investigación administrativa a sus propietarios. Habrían pedido información sobre varios de sus dueños, así como papeles administrativos de la empresa. Todo el trato con los trabajadores fue respetuoso y muy educado, así lo aseguraron algunos empleados que pudieron salir durante el procedimiento, toda vez que aseguraron que el personal periodístico habría salido de las instalaciones y permaneció el personal administrativo en compañía de los abogados. Se desconoce hasta el momento los motivos de esta investigación, se presume pudiese estar ligado a situaciones periodísticas dentro de la empresa. Sin embargo, los propios trabajadores señalaban que no tenían mayor información y hasta el momento no habría ningún pronunciamiento por parte ni de los dueños ni de la gerencia de este medio. Hasta horas de la tarde se extendió este procedimiento en el que permanecían aproximadamente unos 6 funcionarios que se identificaron como este cuerpo de seguridad. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas para la tarde de NTN 24. Luis Alejandro Laya. También es noticia la controversia en Perú por la publicación del video de una cuestionada reunión en la que participaron el presidente Marquis Vizcarra y otros dirigentes políticos. La grabación fue difundida por el Partido Conservador Solidaridad Nacional como parte de su campaña para las elecciones legislativas de enero próximo. En las imágenes editadas sobre la banda sonora de la famosa película Tiburón se muestran fotografías, entre otros, del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y líderes políticos de la izquierda peruana. Es noticia un enfrentamiento armado al interior de una cárcel en Panamá que deja hasta el momento 12 muertos. Reos de 2 pandillas intercambiaron disparos en la tarde de este martes por el control de uno de los patios del penal La Joyita, ubicado a 25 kilómetros de la capital, ciudad de Panamá. Según la dirección del sistema penitenciario, la policía recuperó el control del lugar horas después. Otras 14 personas resultaron heridas. 2 de ellas se encuentran en estado de gravedad. Los líderes del incidente fueron reubicados y los mantienen aislados para evitar nuevos brotes de violencia. Bueno, al momento se está haciendo la verificación de qué tipo de armas tenían dentro del penal. Se han recuperado algunas de ellas y seguimos en la búsqueda de las armas de fuego para ser recuperadas por la Policía Nacional. No ha habido evasiones en este momento. Estamos haciendo lo que es el recuento reverso, que se llama, de ellos, pero al momento no tenemos verificación de que haya ninguna evasión. Es noticia la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en medio de las pesquisas del llamado caso Ayotzinapa. La CIDH solicitó formalmente a México el regreso del grupo internacional de expertos independientes que investigó la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 porque considera que con el actual mecanismo de colaboración entre el organismo y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay resultados. También es noticia el diálogo entre el gobierno y los sindicatos que marcó la 14ª jornada de manifestaciones en Francia. El primer ministro Édouard Philippe dijo que con estas reuniones impulsarán el sistema universal de pensiones que sustituiría los 42 regímenes especiales vigentes. Para los sindicatos, la solución es retirar la reforma completa y apostar por mejorar el sistema actual. Tiempo de la primera pausa para comerciales en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada en Venezuela, en mi cuenta, @CESánchezM. En minutos al regreso, avanza el debate previo a la votación del proyecto de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
A las 7 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, podría conocerse si el presidente Donald Trump va a juicio en el Congreso. Esta tarde, los legisladores que proponen acusar al mandatario presentaron, leyeron y además argumentaron los dos cargos de los que es acusado el republicano: abuso de poder y obstrucción al Congreso. A esta hora avanza el debate previo a la votación. El presidente ha utilizado, como es de costumbre, su cuenta en Twitter para reaccionar ante lo que es la noticia del día en el continente. Trump calificó el proceso de asalto a Estados Unidos. NTN 24 está en el lugar de la noticia, en la sede del Congreso. Ahí está ya en pantalla, está nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana, buena tarde. Carlos Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Y así es, pues los legisladores continúan argumentando y lo harán por un par de horas más, pues mientras llegan ya al final de estas 6 horas de debate que se establecieron a finales de la noche de ayer por parte de uno de los comités de la Cámara de Representantes. Cada legislador, tanto demócratas como republicanos, tienen alrededor de unos 50 segundos para presentar sus argumentos a favor o en contra de este proceso. Esta mañana la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, abrió las puertas a este debate, asegurando que son los legisladores los que tienen que salvaguardar la Constitución y que el presidente estadounidense Donald Trump no le dio otra opción. De hecho, reitera que la administración del Ejecutivo ha lanzado una campaña indiscriminada de desafío y obstrucción. Vamos a discutir el hecho de que el presidente violó la Constitución. De hecho, el presidente es una amenaza en desarrollo a nuestra seguridad nacional y la integridad de las elecciones, la base de nuestra democracia. Cientos de historiadores, académicos, investigadores, sin importar su partido, han dicho que el partido ha cometido delitos sujetos a juicio político. Así que hoy, como lección cívica, envío estos documentos y los someto a estudio. Lo que nosotros estamos discutiendo hoy es el hecho establecido que el presidente violó la Constitución. De hecho, el presidente es una amenaza a nuestra seguridad nacional y el testimonio de héroes de guerra, diplomáticos y funcionarios de carrera, algunos nombrados por el presidente, nos han dicho esto en las últimas semanas. Los legisladores demócratas han presentado evidencia y argumentos de que el presidente estadounidense puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos tras esta polémica llamada el pasado 25 de julio con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, cuando le pidió que investigara a los Bidens para que se beneficiara él mismo en la campaña presidencial del 2020. Y esta interferencia de parte de un gobierno extranjero es algo que los legisladores demócratas no están dispuestos a tolerar. El presidente de los Estados Unidos puso en peligro nuestra seguridad nacional. El presidente minó nuestra democracia y el presidente, sucesor del mismo cargo que George Washington y Abraham Lincoln, traicionó su juramento de preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Estas no son opiniones, estos son hechos indiscutibles. La evidencia es tan clara como abrumadora. Si un presidente que socava nuestra seguridad nacional y utiliza el gobierno federal para su propio beneficio personal egoísta, no es una conducta impecable. Entonces, señora presidenta, no sé lo que es. Ahora, he oído a alguien de la otra sugerir que este proceso se trata de revocar una elección. Esto es absurdo. Se trata de proteger nuestra democracia. Estos hechos son indiscutibles. Este es un momento decisivo para la democracia. La historia nos juzgará por si mantenemos intacta esa frágil república que nos lograron dejar nuestros antepasados hace más de 200 años, o si permitimos que cambie para siempre. Los legisladores demócratas continúan criticando el hecho de que los legisladores republicanos continúan atacando el proceso porque dicen ellos que no tienen suficiente evidencia para defender al presidente estadounidense Donald Trump. Pero por su parte los republicanos responden asegurando que esto es una farsa. De hecho, intentaron aprobar una resolución esta mañana que tachaba todo este proceso de ilegítimo. Pero los demócratas tienen la mayoría aquí en la Cámara de Representantes y esto no fue aprobado. Sin embargo, republicanos continúan tachando este proceso no solo de ilegítimo, sino también de una farsa y aseguran que serán los demócratas quienes pagarán en las elecciones del 2020.
Bien, señora presidenta, hoy es un día muy triste para todos nosotros, para mí personalmente, para el Comité de Reglas, para toda la Cámara de Representantes y lo más importante, para el pueblo estadounidense. Y si mis colegas de la mayoría creen que han probado su caso, permítanme ser claro, no lo han hecho. Toda la premisa de estos artículos de destitución se basa en una pausa de 55 días de asistencia de seguridad ucraniana. La mayoría ha hecho girar narrativas creativas en cuanto al significado y el motivo de esta pausa, alegando que el presidente exigió una, cito, quid pro quo, pero sin evidencia factual que respalde esto. Este es el juicio político más partidista en la historia de Estados Unidos. Ni un republicano votó a favor en el comité judicial, ni un solo republicano votó a favor en el tema de las reglas, y ni uno solo tampoco creo que va a votar a favor hoy aquí. Señora presidenta, este es un día muy triste. Creo que los demócratas están destrozando este país, están destrozando las familias. Por su parte, pues el presidente estadounidense Donald Trump ha declarado este juicio político como una guerra. De hecho, esta noche, cuando se espera que se esté llevando a cabo la votación, esto podría coincidir con un mitin que tiene el presidente estadounidense con sus simpatizantes, donde probablemente les pedirá lo que ha pedido durante el transcurso de las últimas horas por medio de Twitter, que recen por él y que salgan a las urnas a votar también por él y por su partido en el 2020. Pero mientras esperamos también este mitin esta noche, pues por ahora el Ejecutivo continúa desahogándose por medio de Twitter. ¿Pueden creer que seré sometido a un juicio político hoy por la izquierda radical, los demócratas que no hacen nada? Y no hice nada incorrecto, es algo terrible. Lean las transcripciones. Esto no debería volver a pasar a otro presidente. Recen una oración. Y esta tarde hablábamos con el congresista demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, que nos cuenta que está bastante aburrido con la decisión que han tomado sus colegas republicanos, porque asegura que no tienen argumentos para defender al presidente y aún así están tomando una votación partidista para lograr quedarse en el poder. Bueno, nosotros esperamos que sean aprobados los artículos de destitución del presidente, que fueron justamente y legalmente y apropiadamente dentro del proceso constitucional, tanto en el Comité Judicial como en los otros comités, incluyendo el Comité de Relaciones Exteriores al cual yo pertenezco. El presidente sin duda abusó el poder y también obstruyó el Congreso de los Estados Unidos. Por esa razón nosotros presentamos estos dos artículos que serán aprobados hoy y llegarán al seno del Senado, donde se tendrá que hacer un juicio. Es una manera de evadir la responsabilidad de violentar la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, y no hay duda de que él violentó la ley. Ellos pueden realmente quejarse del proceso. Yo creo que el proceso fue justo y transparente. Sin embargo, ellos se han concentrado simplemente en discutir sobre el proceso y no realmente responderle a los artículos, a las quejas que presentamos hoy en la Cámara de Representantes. El juicio debe ser imparcial. Desafortunadamente, McConnell ha dicho que recibe instrucciones y que coordina con la Casa Blanca. Algo insólito. Yo creo que deben de comparecer nuevos testigos al juicio, y creo que los testimonios de esos nuevos testigos, como Bolton, McBain y otros más, son testimonios muy importantes. Y los legisladores demócratas aseguran que ahora es Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, quien está ayudando a que el presidente Donald Trump siga violentando la ley, ayudándole a tapar la obstrucción de justicia y el abuso de poder y la petición de una injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos por medio del juicio político en el Senado, porque en las últimas horas declaró que esto él aceptaba no era un juicio político imparcial, que simplemente era eso mismo, un juicio político. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Carlos, regreso con ustedes. Emiliana, gracias por este completo reporte desde el Congreso de los Estados Unidos en Washington. Una feliz tarde para ti, por supuesto. Y de avanzar este proceso de impeachment, Donald Trump se convertiría en el tercer presidente de Estados Unidos al que se le ha abierto formalmente un proceso de juicio político en el Congreso. El primer caso de un juicio político contra un mandatario estadounidense se registró en 1868. En febrero de ese año, la Cámara de Representantes recomendó abrir un proceso contra el entonces presidente Andrew Johnson. La iniciativa se aprobó debido a la decisión presidencial de retirar del cargo sin consultar al Congreso al secretario de Guerra Edwin Stanton. El proceso terminó con la absolución de Johnson en el Senado, quien se salvó por un voto.
Y no fue sino casi 24 años después que un presidente de Estados Unidos volvía a ser juzgado por el Congreso. En diciembre de 1998, la Cámara de Representantes aprobó la acusación contra Bill Clinton por los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia. El proceso inició luego de que se revelara que el mandatario había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, quien era becaria de la Casa Blanca. 2 meses después, Clinton fue absuelto por el Senado al no haber los votos suficientes para separarlo del cargo. Y en la década de los 70, el famoso escándalo de Watergate llevó al entonces presidente Richard Nixon a ser investigado por el Congreso. Sin embargo, el proceso de impeachment contra el mandatario llegó solo a sus fases previas, pues antes de que se formularan los cargos por su papel en la trama de espionaje del Partido Demócrata, Nixon presentó su renuncia. A esta hora nos acompaña Julio Schilling, es politólogo, escritor y estratega republicano, director de Patria de Martí, y está en pantalla. Señor Schilling, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Encantado, Carlos Eduardo, de estar con ustedes en esta tarde. Es un gusto, bienvenido. Señor Schilling, avanza este proceso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los demócratas están convencidos, así lo han hecho saber en cada una de sus intervenciones, no solo hoy, que se está decidiendo ya el pase para que este caso pueda ser debatido finalmente en el Senado, sino que han presentado y dicen tener muchas más pruebas de que el presidente Donald Trump con su accionar puso en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve el comportamiento de los demócratas en la Cámara Baja y, por supuesto, la acusación contra el presidente Donald Trump? Mira, Carlos Eduardo, estamos viendo un circo romano en el siglo XXI. Y esto pues, me recuerda a la legislatura de la democracia griega que mandó a ejecutar a Sócrates sin ningún debido proceso. En otras palabras, las turbas que controlan el poder, en este caso, la Cámara Baja del Congreso estadounidense. El presidente Trump no ha cometido ningún crimen en lo más mínimo. Si el estándar y las acusaciones que ellos están diciendo fuera validez, pues entonces ya hubieran destituido, o se debía de haber destituido, empezando por el presidente Barack Obama. Permíteme una cita y lo voy a leer para no equivocarme. Y cito, te digo, no vas a recibir los $1.000 millones. Me voy en 6 horas. Si el procurador no está despedido, no van a recibir el dinero. Al final, y no voy a decir la mala palabra que dijo, lo despidieron. Fin de cita. Esto lo dijo el vicepresidente Joe Biden, actuando con el beneplácito del presidente Barack Obama, condicionando los $1.000 millones para que despidieran al procurador que estaba investigando la compañía donde trabajaba el hijo de él. Entonces, bajo ese estándar que quieren presentar con esa acusación, que de nuevo no hay ninguna prueba, todos son interpretaciones y que buscan en la propia racionalización que dieron hace unas semanas atrás en el documento legal que presentaron antes de juicio del Comité Judicial, pues se basaron en que solamente era necesario lo que tenía en su mente, no el hecho de haber cometido un crimen. La gran víctima aquí es la democracia estadounidense, que realmente están estableciendo un precedente infame. Bajo ninguna circunstancia en la Cámara Alta, en el Senado, esto va a pasar. La realidad es que esto es la culminación de un proceso que empezó, ni siquiera podemos decir cuando el presidente Donald Trump salió electo presidente, que desde el primer día ya estaban hablando de destituirlo, de emitir un juicio político. No. Cuando el presidente Barack Obama dio instrucciones a su Departamento de Estado para que presionara a Ucrania, para que le diera información sobre algunos oficiales que estaban trabajando en ese momento en la campaña del presidente, el que es ahora presidente Donald Trump, y que no investigaran más a la compañía donde trabajaba el hijo de Barack Obama, de Joseph Biden, ya desde ahí vemos una serie de irregularidades. La utilización del FBI
que presentó informes fraudulentos a los tribunales de vigilancia de la inteligencia, que son los que permitieron que investigaran y cometieran espionaje contra ciudadanos estadounidenses, en este caso, personas del equipo del candidato en ese momento, Donald Trump, falsificaron información, usaron un informe que ocultaron a ese tribunal que les dio la autorización para espiar a ciudadanos estadounidenses. Entonces, se han venido cometiendo una serie de crímenes y abusos de poder para, primer caso, intentar frustrar que llegara a la Casa Blanca. Y después que está en la Casa Blanca, porque ganó las elecciones de acuerdo al sistema electoral norteamericano, pues frustrarle su intento de ganar la presidencia. Todo esto lo único que tiene que ver es, porque saben que no tienen los votos necesarios en el Senado, es tratar de impactar a los votantes independientes para no perder las elecciones en el 2020. Es un choteo, es una vergüenza que estén violentando la democracia estadounidense de esta manera. Señor Schilling, el discurso republicano frente a este proceso en contra del presidente Donald Trump desde el propio presidente ha sido: el proceso es una farsa. Se ha mantenido también en los pocos republicanos que hay en la Cámara Baja. Ahora, hay quienes dicen que esa postura ya de los republicanos en la Cámara Baja, ya como representantes, de no prestarle la mayor atención a este proceso, sino desprestigiarlo, desmeritarlo, podría terminar pasándole una factura política y electoral a los republicanos. ¿Qué responde usted? Totalmente, totalmente. Esto va a asegurar que el presidente Donald Trump va a ganar abrumadoramente. El presidente Donald Trump tiene en este momento el apoyo del 95% del Partido Republicano y el 55% de los votantes independientes, que este último grupo es al final el que decide las elecciones. Con eso es lo que necesita para ganar las elecciones. Pero como en los Estados Unidos el voto es voluntario, pues muchas veces es muy importante los que van a votar, los que se sienten motivados para ir a votar, y los que se quedan en la casa y no votan. Cuando tomamos en cuenta que es una economía con una pujanza sin precedente, niveles de desempleo extraordinariamente bajos, sobre todo en precisamente esos grupos que el Partido Demócrata se pretende adueñar, como son los afrodescendientes y los latinoamericanos, están beneficiándose esos grupos más que ningún otro de esta economía de Donald Trump. Y lo que vamos a ver es que muchos de ellos no van a ir a votar, si es que no van a votar para apoyar al presidente. Mira, en los casos que se mencionó en el reportaje previo a mi aparición, donde citaban los casos de juicios políticos previos, en todos de ellos había apoyo bipartidista. En otras palabras, contaron con votos de ambos partidos, al menos algunos. En este caso absolutamente no hay ninguno. Es más, hay algunos demócratas que están en desafecto y que han demostrado muy insatisfechos con este proceso, porque reconocen que no ha habido un proceso justo y que esto es nada más y nada menos que un intento a la norteamericana de destituir a un presidente democráticamente electo, lo que podemos llamar responsablemente un golpe de Estado no violento, utilizando una legalidad y abusando, o sea, precisamente la división de poderes que existe en la nación estadounidense para beneficiarse e intentar destruir esta presidencia. Quiero agradecer a Julio Schilling, ese politólogo, escritor y estratega republicano, además de director de Patria de Martí, por compartir estos minutos con nosotros. Señor Schilling, como siempre es un gusto. El placer es todo mío. Buena tarde. Y voy a saludar ahora a Luis Fleischman, ese profesor de Sociología en Palm Beach State College. Bienvenido, buena tarde. Allí está en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Un placer estar aquí contigo, Eduardo. Es un gusto. Señor, quería comenzar porque el presidente Donald Trump ha seguido, por supuesto, desde Twitter, desde su cuenta en Twitter, como es su costumbre, todo este proceso de discusión y votación en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Ya hoy se decide si el presidente es sometido o no a un impeachment, y ese proceso se decidiría en el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría. Pero ha hablado, el presidente Donald Trump se ha referido a el proceso el día de hoy como una farsa orquestada y liderada por la izquierda radical de los Estados Unidos. ¿Qué decir
de ese calificativo del presidente Donald Trump a los demócratas? Bueno, yo no sé si es la izquierda radical, o sea, ni Adam Schiff, que es el presidente del Comité de Inteligencia, ni tampoco Jerrold Nadler, que es el presidente del Comité Judicial, pertenecen al ala más izquierda y más radical del Partido Demócrata. O sea, esto es una investigación legítima. Recordemos que el tema de impeachment es justamente, en caso de que haya abuso presidencial, justamente es un mecanismo, porque recordemos, si esto fuese un régimen parlamentario, hubiese habido un voto de desconfianza. Pero aquí no, aquí el presidente tiene su mandato y bueno, cuando se abusa el poder, el impeachment es un mecanismo. Ahora, el problema que está sucediendo en este momento es que se ha vuelto extremadamente partidario, o sea, los que están en favor de impeachment parecerían ser los demócratas y los que están en contra son los republicanos. Entonces, en realidad, la cuestión es cuándo existe, bajo qué circunstancias existe el impeachment. ¿Qué tiene que hacer un presidente para que haya impeachment, verdad? Ahora, se habla de abuso de poder porque Trump aparentemente recurrió al presidente ucraniano para que le haga una investigación a Biden, que lo veía como el competidor más serio que tiene Donald Trump para el 2020. Bueno, eso es lo que ellos discuten, si hay abuso de poder o no hay abuso de poder. Pero después está la segunda parte, que es el tema de obstrucción del Congreso. O sea, cuando el Congreso le pide a Donald Trump o a gente asociada con Donald Trump que venga a testificar, ninguno viene a testificar, o sea, ignoran la orden. Y obviamente detrás de eso está también Donald Trump, que les dice no vayan a testificar. Y eso es obstrucción del Congreso, que es obviamente en el proceso del impeachment se comete una segunda falta de impeachment. O sea, estamos hablando de algo que, en mi opinión, lo que pasó, por ejemplo, en el impeachment de Bill Clinton, es que Bill Clinton dejó que se investigara todo. Aquí hay como una obstrucción. Por otro lado, acá está todo extremadamente politizado, hasta tal punto que McConnell, que es el presidente del Senado, de la mayoría del Senado, o sea, de la mayoría republicana en el Senado, llegó a decir de que cuando llegue al Senado el caso del impeachment, él ya va a coordinar con los abogados de la Casa Blanca. O sea que aquí hay también ya desde antemano se está declarando una violación. ¿Por qué es una violación? Porque el Senado tiene que ser independiente. No puede ser el abogado de la Casa Blanca en una circunstancia de impeachment. A mí no me es difícil creer de que hay un abuso de poder. O sea, y no soy político porque ni siquiera soy demócrata. Pero si estás usando un mecanismo de política exterior y algo tan delicado como se trata de la ayuda militar a Ucrania, que se necesitaba para defenderse de los rusos, y eso se pone como condición a que los ucranianos investiguen a Biden, acá hay un elemento de abuso de poder y por un objetivo que no es seguridad nacional o algún interés nacional, sino que es un objetivo político personal de Trump. En ese sentido yo estoy de acuerdo de que hay una violación. Si no hay una violación en este caso, entonces ¿a qué se le llama abuso de poder? O sea, lo que los republicanos deberían hacer es decir, bueno, lleguemos hasta el fondo de este tema, investiguemos cuanto más posible, traigamos cuanto más testimonios. Pero sin embargo hay como una resistencia y eso es lo que lo hace un poquito sospechoso. Esa es la parte más débil del lado de Trump y yo no estoy acusando a nadie. Señor Fleischmann, sí. ¿Está sentando un mal precedente para la democracia de los Estados Unidos la poca importancia que le han dado los republicanos tanto en la Cámara Baja como en el Senado y el propio presidente de la República a este proceso de impeachment? Volví a preguntar la pregunta, Eduardo. Sí cree o considera usted que se está sentando un mal precedente para la democracia de los Estados Unidos la poca atención, el poco interés tanto del presidente como de los republicanos en el Congreso a este proceso en contra del mandatario.
Totalmente, pero no es poco interés, es justamente el interés mayor es defender al presidente, y esto viene a cuenta de un proceso democrático. Y esa es la diferencia del proceso legal. Y esa es la diferencia entre Estados Unidos, por ejemplo, y los países de América Latina, donde en realidad en América Latina lo que existe es el hiperpresidencialismo, y muchas veces los presidentes han controlado el Poder Judicial y han controlado el Congreso. Y en este momento, yo no digo que lo que está pasando en Estados Unidos es exactamente lo que ha pasado en América Latina, pero hay un intento. Cuando el presidente del Senado, McConnell, dice que va a coordinar con los abogados de la Casa Blanca el veredicto final del Senado, cuando el Senado está supuesto a ser un órgano independiente, esto es realmente una violación seria al proceso democrático. Recordemos, la democracia y el Estado de Derecho son procesos, y son procesos que son importantes para defender la democracia. Son las instituciones, y acá obviamente hay una prioridad partidaria por encima de las instituciones. O sea, no solamente que los republicanos no están ignorando esto, sino que no lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, porque ellos lo que deberían hacer es respetar el proceso hasta el fin. Y sin embargo lo están desmereciendo, diciendo que esto es toda una persecuta contra el presidente. Señor Luis, finalizo con esto. Acabo de conversar con un estratega republicano y me decía que al final del camino este proceso en contra del presidente Donald Trump le va a pasar factura electoral a los demócratas, es decir, el caudal electoral se va a voltear hacia los republicanos. ¿Usted lo ve así o todo lo contrario? Bueno, yo pienso que la gente va a votar por diferentes razones. No sé si el impeachment va a ayudar a Trump, no estoy seguro. O sea, recordemos cómo gobierna Trump. La legitimidad de Trump ha sido el resultado del hecho de que él ha logrado satisfacer intereses parciales. A diferentes grupos los ha satisfecho con diferentes políticas. Y muchos de ellos dicen, yo estoy contento con Trump porque hizo esto por mí. Y esto incluyó a muchos grupos, son grupos de interés, incluyendo algunos grupos como cubanos, venezolanos, y yo apoyo totalmente la política hacia Venezuela. Otros, por ejemplo, puede ser incluso en otro tipo de políticas, ¿no? Tema impositivo, políticas económicas. Algunos otros van a decir la situación económica está bien y si no está roto, ¿para qué arreglar nada? Si todo está bien. O sea, yo pienso que si gana Trump va a ser por razones que no necesariamente están relacionadas con impeachment. Ahora, en el caso de Clinton, se cita el caso de Clinton, que la popularidad de Clinton aumentó durante el impeachment. Pero recordemos que con Clinton mucha gente era escéptica si el tema de su actividad sexual con esta internista de la Casa Blanca era suficiente como para remover a un presidente. Entonces mucha gente fue escéptica con respecto a eso. Pero recordemos también una cosa, que Al Gore, que era el vicepresidente de Bill Clinton, pierde la elección. Ahora, si está relacionado con eso o no está relacionado con el impeachment, yo no sé. Pero no hay evidencia clara de que el impeachment le dé más popularidad a Trump. Vamos a Eso agradecer quizás sea verdad para cierto sector, no sé si es verdad, aplica hacia toda la población norteamericana. Quiero agradecer a Luis Fleischman, es el profesor de Sociología en Palm Beach State College. Gracias por estar con nosotros. Como siempre es un gusto. Tenga usted una feliz tarde. Igualmente, un placer. Hasta pronto. Como cada 18 de diciembre, desde el año 2000, la ONU invita a la comunidad internacional a participar del Día Internacional del Migrante. Fecha marcada este año por un nuevo máximo histórico en el número de ciudadanos que han emprendido viaje. 272 millones de personas han migrado en busca de mejores condiciones de vida. Estadísticas actuales de ACNUR indican que 3 de cada 10 solicitantes de asilo en el mundo proceden de El Salvador, Honduras o Venezuela. El reporte con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos.
En el año 2000, cuando la Asamblea General de la ONU creó el Día Internacional del Migrante, se estimaba que el 2.8% de toda la población del mundo había adoptado esta condición. Sin embargo, la primera década del siglo XXI cierra con preocupantes cifras en esta materia, máximos históricos. El 3.5% de toda la población del planeta ha asumido la condición del migrante. 272 millones de personas se han visto de una u otra forma involucradas en tomar esta difícil decisión, dejarlo todo atrás en busca de mejores condiciones de vida. Es a la luz de estas circunstancias que la jefatura de la Organización de Naciones Unidas pide mayor ambición a los gobiernos del mundo para enfrentar esta causa y en particular trabajar ya, sin más demoras, para activar el Pacto Mundial sobre Migraciones, considerado como un marco esencial para tratar este tema alrededor del mundo. No se puede compartir un concepto que esté basado en la idea de que los países que están en desarrollo tengan a los refugiados y apoyen financieramente todo este proceso de refugiados. Yo creo que lo que se busca también claramente es un beneficio para los países en desarrollo que tengan sus fronteras abiertas para la protección. El Día Internacional del Migrante de 2019 también está marcado porque coincide con el cierre de la primera cumbre global sobre asuntos de refugiados, quienes en todo el mundo son los que enfrentan más problemas a la hora no solo de huir de sus países, sino también de reinsertarse y lograr una vida mejor a los lugares donde han huido. Es en este contexto que en esa cumbre que ha tenido lugar en Ginebra, el sector privado es el que por ahora ha respondido más a las expectativas del organismo internacional. Distintas entidades de todo el mundo han decidido contribuir más para atender las necesidades de la población migrante. El Banco Mundial ha creado una ventana protectora para el sector privado de 2.5 mil millones de dólares para ayudar a los riesgos de la inversión en ambientes frágiles, y los retos son difíciles para poder crear la oportunidad para inversión y empleo. Este 2019 también cierra con preocupantes estadísticas para el caso específico de América Latina. Por una parte, ACNUR estima que 3 de cada 10 de los solicitantes de asilo y de refugio de todo el mundo proceden de El Salvador, Honduras o de Venezuela, y adicionalmente la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, estima que este año ha sido el más mortífero para todos los migrantes en América Latina y el Caribe. Más de 600 fallecidos se han registrado en movimientos o flujos migratorios a través del continente. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Hasta pronto. Gracias, Alejandro, en la Gran Manzana. Si no cesa la usurpación, Venezuela se convertirá en el país con más refugiados en el mundo. Así lo aseguró el presidente interino Juan Guaidó tras la actualización del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el Día Internacional del Migrante. La situación en territorio venezolano se agrava incluso con desacuerdos entre los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Informe de Oliver Fernández desde Caracas. Son 4,5 millones de refugiados venezolanos en el mundo, cifra que crece de manera exponencial, y el informe de la alta comisionada de la ONU así lo confirma. Ellos lo que han decidido es que nosotros, por supuesto, vamos a endurecer no solamente nuestras posiciones, sino buscar todos los apoyos necesarios para salir de esta dictadura. Lo que no es posible es que siga sufriendo el pueblo de Venezuela. Lo que no es posible es que de 4,5 millones pasemos a casi 6 millones de migrantes. Y todo eso va a seguir mientras no tengamos una solución al conflicto en Venezuela. Mientras tanto, un grupo de diputados de oposición trató de impugnar la modificación del reglamento interno del Parlamento a través de una denuncia en el Tribunal Supremo de Maduro, acción que fue catalogada por el presidente Guaidó como de colaboracionista. Cualquier persona, cualquier diputado que se acerque a la sede de la Baral, a lo que ha funcionado como un buró político judicial, o la judicialización de la política para perseguir a diputados, bueno, está colaborando con el régimen, está colaborando con la dictadura, está colaborando con Maduro. Y es que la persecución a medios de comunicación y a diputados opositores por parte del régimen no se detiene. Este miércoles, el edificio del portal Benepress y la oficina de la presidencia interina también fueron asediadas por el régimen. Esto significa hostigamiento, esto significa dictadura, que estamos hoy en Venezuela en una dictadura que amenaza, que atropella, que persigue, que les dolió muchísimo que el día de ayer demostrara mayoría el Parlamento Nacional, que se mantiene en pie, que se mantiene firme, que no van a lograr comprar conciencias de diputados. Este miércoles fue la presentación del Plan País, que tiene como objetivo reimpulsar todos los sectores productivos del país
Para ello, es necesaria la salida de Nicolás Maduro. En cuanto a la presentación del Plan País, la diputada Manuela Bolívar aseguró que en lo que cese la usurpación, se reconstruirá por completo la República. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Está con nosotros aquí en el Centro Internacional de Noticias David Smolansky, es el comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. David, como siempre es un gusto que vengas a conversar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Si no cesa la usurpación, Venezuela, lo dijo Juan Guaidó, se va a convertir para el 2020 en el país con más refugiados en el mundo. Entonces, ¿cuántos serán para el 2020? ¿Cuántos venezolanos estarán fuera de su patria en el 2020? Bueno, primero para contextualizar, actualmente hay... somos 4.700.000 migrantes y refugiados venezolanos. Hoy los venezolanos somos la población más desplazada en el mundo sin una guerra convencional ni una catástrofe natural, y aún incluyendo a aquellos que han huido de guerras convencionales o catástrofes naturales, somos la segunda nacionalidad más desplazada del mundo, solo superada por Siria, que es un país que lleva casi 9 años en guerra. Si no hay una solución en Venezuela, específicamente, si no hay el cese de la usurpación, para el año que viene, lamentablemente, pudiese haber más venezolanos refugiados que sirios refugiados. ¿Pasaremos los 5 millones? Nosotros la proyección que tenemos es que el año 2020 pudiese arrancar con aproximadamente 5 millones de refugiados venezolanos. E insisto, si no hay una solución política en Venezuela, pudiésemos hablar en un año de 7 millones de refugiados venezolanos. Lo cual, perdona que me extienda, lo cual quiero con esto dejar muy claro que la única solución para frenar el deslave humano que está sucediendo en Venezuela es que recuperemos nuestras libertades, que recuperemos nuestra democracia, que recuperemos nuestro Estado de Derecho. Solo con la salida de la dictadura, el venezolano se dejará de ir y habrá incentivos para quienes estamos desterrados poder volver. De esos 4.700.000 venezolanos que hoy en día están fuera de su patria, de su tierra, ¿cuántos salieron este año, en el 2019, David? Bueno, eso es una buena pregunta y se está terminando de contabilizar cuando todavía queda casi 2 semanas para que culmine este año 2019, pero aproximadamente se han ido 1.600.000 venezolanos en 2019. Pues desde que empezó esta crisis ha sido uno de los años de mayor migración forzosa. El primer trimestre no hubo tanto movimiento por todo el efecto del gobierno interino, pero posteriormente, sobre todo desde que empezó el diálogo y la negociación en Barbados y en Noruega, pues se incrementó la migración forzosa y aproximadamente está en eso, en 1.600.000, porque este año empezó con poco más de 3 millones de migrantes y refugiados venezolanos. ¿Por qué el venezolano se está yendo? Es otra cosa que es importante decirla. Los venezolanos lo sabemos, pero la comunidad internacional debe tener más detalles al respecto para que haya más cooperación con los gobiernos receptores de migrantes y refugiados venezolanos, especialmente aquí en Colombia, donde llevo ya 3 días de trabajo y hay más de 1,5 millones de desplazados venezolanos. Los venezolanos hoy huyen de un Estado criminal que promueve la violencia generalizada, que practica la violación de los derechos humanos y que niega intencionalmente los alimentos y medicamentos. Hoy son más de 7 millones de venezolanos que necesitan ayuda humanitaria. Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidio de más de 70 personas por cada 100.000 habitantes. Y de 2014 al menos ha habido más de 15.000 detenciones arbitrarias según la ONG Foro Penal. Entonces, un aparato represor brutal. Completamente. Entonces, los venezolanos estamos enfrentando una dictadura más latinoamericana, no es otro caudillo que está en un palacio de gobierno. Esto es un Estado criminal que además se sustenta a través de actividades ilícitas como la minería, el contrabando y sobre todo el narcotráfico, y que además está uniendo, aparte de la Fuerza Armada Nacional, con grupos irregulares para controlar nuestros recursos y controlar el territorio. Así que todo eso evidentemente hace que el venezolano huya buscando un plato de comida en Colombia, huya buscando un sitio donde dormir en Ecuador, huya buscando una oportunidad de trabajo en Brasil, y por eso la solución pasa por el cese de la usurpación, que yo espero que eso se pueda lograr lo más pronto posible, porque se nos está vaciando el país y a Maduro no le importa que Venezuela se vacíe. A él no le importa que de 5 millones lleguemos a 7 millones. Y bueno, y más allá electoralmente, es un tema de control y es un tema además de trasladar problemas a otras naciones, porque no es que el venezolano sea un problema per se, sino las condiciones en que el venezolano está huyendo. O sea, por ejemplo, yo ayer estuve en Cúcuta y vi a muchas mujeres
a solo días o semanas de dar a luz, desesperadas, llegando al norte de Santander para poder ser atendidas en un hospital. O en Barranquilla, por ejemplo, había muchos niños con síntomas de desnutrición, buscando atención en esa ciudad de la costa colombiana. Entonces, pues evidentemente tiene que haber una solución política en Venezuela y la comunidad internacional hoy tiene que explorar cualquier tipo de opción para que se logre desmantelar esta estructura criminal, porque es legítimo utilizar cualquier opción cuando se trata de la vida de millones que está corriendo peligros por un Estado criminal. Describes muy bien el por qué los venezolanos se van en busca de un futuro, muchas veces, como tú lo dijiste al final, para salvarle la vida a sus hijos. Ahora, ¿tenemos algún dato de la ocupación de los venezolanos fuera de esos venezolanos que se han ido? ¿Tenemos algún dato aproximado, por lo menos, de la ocupación? Es decir, que estén generando algún ingreso para mantener a la familia que se va con ellos y a quienes están en Venezuela también. Bueno, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde he estado cumpliendo compromisos, Barranquilla, Cúcuta, hoy en Bogotá y mañana en Medellín, que además aprovecho pues a todos los venezolanos en Medellín a invitarlos el día de mañana a nuestras mesas de trabajo en esa ciudad, donde se calcula que puede haber también más de 100.000 desplazados venezolanos. En Colombia, por ejemplo, se ha implementado el permiso especial de permanencia y más de 700.000 venezolanos han accedido a ese documento. En el caso de Perú, se ha implementado el permiso temporal de permanencia, donde casi 500.000 de venezolanos tienen acceso a esa documentación. En el caso de Chile, se ha implementado la visa de responsabilidad democrática. Entonces, bueno, hay distintos países que a través de mecanismos, algunos temporales, otros permanentes, pues los venezolanos han podido no solo acceder a los servicios, sino aplicar un trabajo. Y de esa forma, pues muchos venezolanos, así es que ayudan a sus familiares que siguen en nuestro país. Yo creo que los principales desafíos que va a tener la región con esta crisis en las próximas semanas y meses por venir, en todo caso en el 2020, es en primer lugar la documentación. Sí. Casi 2 millones de venezolanos, tú me preguntabas por datos, casi 2 millones de venezolanos hoy no tienen documentación o tienen una documentación próxima a vencer. Esto hay que atenderlo de inmediato y desde la OEA hemos estado promoviendo la tarjeta de movilidad regional para que el venezolano pueda tener su identificación en la región y con esto estar en un estatus regular. En segundo lugar, la salud. Insisto, no solamente es la cantidad de venezolanos que se están yendo, sino en las condiciones en las que se está yendo. Y en tercer lugar, pues generar mayores oportunidades de empleo, ¿no? La capacitación a los venezolanos para que puedan insertarse en los mercados laborales, que de hacerlo, además van a tener un impacto positivo en las sociedades receptoras. Esos son, en mi opinión, los desafíos más importantes que se van a ver para el año 2020. Y bueno, uno como venezolano que lleva más de 2 años, también desterrado, en mi caso, por una violación de derechos humanos, cuando fui ilegalmente instituido como alcalde de Latillo y con orden de arresto, acá pues se trata, desde esta oficina que me toca coordinar de la OEA, en primer lugar, tener la aproximación humanitaria y que el venezolano tenga la atención y la protección que merece al país que está llegando en América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar, no dejar de denunciar la causa de esta migración forzosa, y por eso hemos estado haciendo mesas de trabajo en distintas ciudades, no solo de Colombia, también estuvimos en Brasil y en Costa Rica, para documentar todos estos testimonios de migración forzosa que pueda sensibilizar a la comunidad internacional para que aumente la presión en contra de la dictadura. David, visas para venezolanos en Ecuador, Chile, Perú y República Dominicana. Eso, me imagino, te quiero preguntarte si ya bajó el número de venezolanos que intenta llegar a estos países y si se ha convertido en un problema mucho más grande para Colombia porque es el destino más fácil de llegar. Sí, desafortunadamente en los últimos meses esos 4 países han implementado visas para los venezolanos. Aparentemente para el año 2020 las islas Aruba, Bonaire y Curazao también van a pedirle visa a los venezolanos. Ya hay países en Centroamérica que venían desde hace unos años pidiéndole visa a los venezolanos, como es el caso de Guatemala y El Salvador. Bueno, evidentemente también Estados Unidos y Canadá se está pidiendo visa. Guatemala es complicadísimo. Lo viví con un familiar, con un hermano, para trasladarse a su familia, que fue por trabajo. Terrible la documentación para los venezolanos. Y como decía una migrante que estuvo en la mesa de trabajo ayer en Cúcuta, cuando se cierran las fronteras se abren las trochas. Y nosotros hemos dicho claramente que las restricciones migratorias no resuelven el problema, todo lo contrario, lo agudizan. ¿Que ha disminuido la migración en esos países? Sí, pero al mismo tiempo también, y eso pues lo estamos estudiando, es posible que haya habido un aumento de desplazados venezolanos que hayan ingresado por lo que conocemos coloquialmente por trochas, por caminos irregulares. Entonces las restricciones migratorias no resuelven el problema. Aquí, desde la OEA, lo que estamos buscando es crear las bases para un consenso regional. El venezolano ya de por sí es demasiado desgarrador tener que separarte de tu país,
tener que dejar a tu familia atrás, tener que dejar años de caminar kilómetros. Tener que caminar miles de kilómetros, dejar años de trabajo y estudio, para que entonces si vas a Colombia hay una política, pero si vas a Brasil es otra política, pero si vas a Perú te piden una visa, pero si vas a República Dominicana... ¿Y cómo van en ese proceso de unificación de criterios? Bueno, eso es lo que estamos impulsando. Por ejemplo, en octubre se empezó a implementar la tarjeta unificada de vacunación. Yo siempre pongo ese ejemplo en el área de salud porque es una referencia en cuanto a una política integral regional para darle atención al migrante y refugiado venezolano. Estuvimos en Brasil hace poco y, por ejemplo, Brasil ya está dándole la opción al venezolano para que solicite el estatus de refugiado según la Declaración de Cartagena. Esa es la propuesta principal de esta oficina. El venezolano hoy no es una diáspora, no es un migrante, es un refugiado. Huye de un conflicto donde hay violencia generalizada, violación de derechos humanos, alteración del orden público y ocupación extranjera. Porque que hayan tropas rusas y agentes de inteligencia cubanos en mi país es una ocupación extranjera. Bueno, eso es parafraseando lo que dice la Declaración de Cartagena, expandiendo el concepto de refugiados según Naciones Unidas. Entonces el venezolano se le debe dar la oportunidad al país que llegue en América Latina y el Caribe de solicitar el estatus de refugiado y que con ese estatus, pues evidentemente tendría su documentación y teniendo su documentación, pues tiene garantizado el acceso a los servicios, aplicar un trabajo, abrir una cuenta bancaria e insertarse, integrarse en la sociedad que lo recibe. Porque además, Venezuela no es la misma. Eso es algo muy importante que entendamos. Venezuela no es el mismo país de ayer, ni de hace un mes, ni de hace un año, ni hace 3 años. Cuando hay casi 5 millones de desplazados, que es más que el total de la población de países como Uruguay y Panamá, a estas personas hay que atenderlas. Y no solamente hay que atenderlas para resolverles los desafíos a corto plazo, sino que si queremos reconstruir a Venezuela, antes de que me hiciera la entrevista y se estaba hablando una diputada, Manuela Bolívar, de la reconstrucción del país. Bueno, si queremos reconstruir a Venezuela, hay que tomar en cuenta a los migrantes y refugiados, porque Venezuela se va a reconstruir también en buena parte por la repatriación y por el vínculo que nosotros podamos generar a esos migrantes y refugiados. Ellos van a ser cruciales para la reconstrucción de un país que hoy está completamente en la ruina desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. David, ¿ha mermado, ha disminuido la cooperación en la región al problema migratorio venezolano, este éxodo? Bueno, esta es la crisis de refugiados en el mundo con menos financiamiento. Y parte del reto que hay en 2020 es sensibilizar a la comunidad de donantes para que apoye mucho más a los países receptores. Los países de América Latina y el Caribe, vemos Colombia, que tiene 1.600.000 de desplazados venezolanos, Perú tiene más de 900.000, pues sus capacidades están seriamente alteradas en cuanto a infraestructura. ¿Cómo es ese proceso para lograr una ayuda, por ejemplo, al Estado colombiano que pueda frentear esta situación con los venezolanos? Bueno, ahorita se está dando el Foro Mundial de Refugiados, convocado por ACNUR en Ginebra, y ojalá ahí surjan pues nuevas donaciones. Donaciones que van directamente de los estados a la ONU y la ONU lo distribuye. Bueno, del gobierno donante al gobierno receptor o del gobierno donante a la Agencia de Naciones Unidas o a fundaciones ONGs que trabajan en el tema de migrantes y refugiados, porque pues las capacidades están alteradas. Hay limitación de infraestructura, específicamente hospitales y escuelas, hay limitación de servicios, hay que además ser mucho más agresivo en las acciones y las políticas contra la discriminación y la xenofobia, que es un compromiso que tenemos de la OEA, profundizar a partir del año entrante. Entonces, pues en ese sentido, esta es una crisis que tiene que dársele una interpretación global. E insisto, somos la población más desplazada del planeta sin tener una guerra convencional y una catástrofe natural. Entonces necesitamos más apoyo de la comunidad internacional para atender al desplazado venezolano, pero al mismo tiempo necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para elevar la presión, para desmantelar el estado criminal que hoy reina en mi país. Hay un poco de desesperación entre los venezolanos que todavía están en territorio venezolano, en territorio de Venezuela, David, sobre este punto. Tú al principio, y lo acabas de repetir, dices, el problema es el régimen de Nicolás Maduro, pero está comprobado que los venezolanos tal y como están ahora, y los políticos tal y como están ahora, no tienen la capacidad de salir del régimen. Lo han demostrado, o al menos eso es lo que piensa una buena parte de los venezolanos. ¿Qué se está haciendo por ese fin, con la ayuda internacional? Bueno, en primer lugar, hay un reconocimiento de casi 60 países al presidente Guaidó. Eso es fundamental. La mayoría de las democracias del mundo reconocen a Juan Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y esperemos que además eso se ratifique en el 5 de enero. En segundo lugar, se han incrementado las sanciones individuales en contra de aquellos que están involucrados en violación de derechos humanos, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, entre otros. Se está limitando el desplazamiento de altos funcionarios del régimen y sus operadores por varios territorios, no solamente América Latina y el Caribe, que eso es algo que se está activando a través del TIAR, sino de otros países del mundo. Y
Yo creo que hay que dar aquí una discusión, que no hay que ventilarla públicamente porque es un tema sensible y de seguridad de Estado, que cuáles son los mecanismos que permite la legislación internacional para actuar en favor de proteger la vida de millones que corre peligro por un Estado criminal que practica la violación de derechos humanos, que promueve la violencia generalizada y que niega intencionalmente los alimentos y los medicamentos. La comunidad internacional, hay vías como el TIAR, hay vías como la responsabilidad para proteger de Naciones Unidas, donde cuando la vida de millones está en riesgo por las razones que acabo de describir, pues se tiene que actuar para proteger a estas personas y desmantelar este Estado criminal que reina en Venezuela. Pero no se trata de una persona, esto no es solamente Nicolás Maduro, aquí hay muchos otros involucrados, aquí parte de la Fuerza Armada Nacional está actuando con grupos irregulares, algunos extranjeros como el ELN colombiano, otros creados en Venezuela, y esto ya no está afectando solamente a los venezolanos, esto está alterando a la región, está amenazando a la seguridad de la región, está yendo contra las instituciones democráticas de la región, y no podemos permitir que esto se siga prolongando o que esta amenaza siga creciendo. Pero sobre esos temas que a mí muchas veces me preguntan, es mejor no ventilar las estrategias públicamente, porque cuando se tiene un adversario como el régimen de Nicolás Maduro, donde tienes a cubanos y rusos operando con ellos, pues no se puede revelar todas las cartas, pero sin duda alguna aquí hay que considerar cualquier opción para que los venezolanos sean libres y para que los venezolanos dejen de sufrir. David Smolansky es el comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Como siempre es un gusto, David, me agrada escuchar eso. Sí se está trabajando para resolver el problema de la crisis en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Una buena tarde para ti. Y a propósito de la situación de los migrantes venezolanos, la Fundación Volver en Colombia trabaja por cuidar la visión de la población en condición de vulnerabilidad. Según la cifra oficial, alrededor de 1,5 millones de ciudadanos provenientes de Venezuela residen en territorio colombiano. Y de ese índice, unos 400.000 son niños y adolescentes de entre 1 y 14 años. Y para hablar de esta iniciativa está con nosotros en el estudio Andrés Felipe Niño, es el coordinador de comunicaciones de la Fundación Volver. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Háblame de todo el trabajo que hacen ustedes con los venezolanos. Bueno, nosotros lo que hacemos, inicialmente la Fundación Volver se crea en el 2011 con el propósito de ayudar a las personas con su salud visual, ayudar a las personas vulnerables, a toda la población vulnerable que no tiene acceso o de pronto no puede tener una solución visual para su vida. Nosotros intentamos suplir esta necesidad y vamos a ayudar a niños, adultos mayores y a personas con discapacidad cognitiva. ¿Qué es lo que quisimos hacer en el marco del mes de migrantes? En el Día del Migrante, fue unirnos a una fundación que se llama Fundación Somos Pana del ACNUR, y con ellos directamente quisimos hacer en esta Navidad una jornada de salud visual. ¿No la han hecho o ya la hicieron? Ya le hicimos la jornada de salud visual. Siempre se divide en dos partes nuestras jornadas de salud visual. Lo primero que tenemos es realizar un diagnóstico con todas las personas que vamos a impactar. Nosotros ya en nuestra historia tenemos alrededor de más de 145.000 personas. Niños y adultos. Que le han hecho exámenes. Niños, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva. Y tenemos también más de 90.000 gafas que se han entregado totalmente gratis. Para esos 145.000. Para esos 145.000, porque no todas las personas necesitan la corrección visual. Entonces nosotros entregamos el marco, la montura, y entregamos también el lente totalmente gratis para la persona. Lentes de alta calidad, gafas también que quedan con unas personas con unas muy buenas gafas. Si la persona es mayor, se le dan los lentes progresivos. Si la persona, digamos, el niño tiene sensibilidad a la luz, se le dan con lentes transition, se le da todo lo que buscamos es que la persona obtenga una mejor calidad de vida por una mejor visión. Ahora, si una persona necesita una intervención quirúrgica, por ejemplo, de la vista. Nosotros con la Fundación Volver, ya ¿también? Que tenemos optómetras, tenemos contactos ya para oftalmología, para que ellos puedan solucionarles los problemas que y la respuesta ha sido positiva, la gente se suma a una iniciativa como esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestro gran aliado que es Essilor, que es un laboratorio oftálmico, ellos nos han ayudado no solo con los productos de los lentes, sino también con todo el personal que ha querido ser parte de esta gran brigada. Entonces, con la Fundación Somos Pana, esta vez lo que quisimos fue lograr una gran jornada de salud visual con los niños para que tengan una Navidad diferente y se vean como que tengan una mejor vida, ya que más del 33% del fracaso estudiantil en el mundo
es gracias a una mala visión. Y ya que las personas en este momento, los migrantes, tienen una situación difícil, pues la visión no es uno de sus, o la salud en general no es uno de sus pilares, y nosotros poderles dar esta salud a los niños para que tengan una mejor calidad de vida en ese diciembre, pues ha sido bueno. Y la acogida de las personas que se han interesado también, que fue adicional de todos los optómetras que trabajan para decirlo, que han ido a ser parte de la brigada, y las personas también trabajan en otras áreas que han querido donar su tiempo para estar en esta jornada de salud visual. Dentro de la empresa se hizo fue que cada uno de los niños escribiera una carta, y en esa carta van a pedir un regalo que la empresa le va a dar, porque no solo, pues, aparte que se les está dando esta gran ayuda, que es una solución visual para que mejore su vida, también que tengan un momento de diversión y disfruten en esta época, pues que siempre una alegría. Eso sería una bendición para un niño que llegue en situación como la que llegan los niños venezolanos al territorio colombiano. Exactamente. Ahora, ¿es solo en Bogotá o lo hicieron en varias ciudades? En este momento lo hicimos solo en Bogotá con los niños migrantes, con la Fundación de Somos Panas. Ya estamos en comunicaciones con ellos para poder tener un alcance mayor. De todas maneras, nosotros en nuestras jornadas de salud visual que hacemos en todas las regiones del país, porque la idea es eso, llegar a regiones donde estén apartadas, donde regiones que necesiten esta ayuda que nosotros podemos brindarles, con unión a otras fundaciones que son las que nos llaman y nos dicen: oiga, queremos hacer una jornada de salud visual, nosotros tenemos esta población, queremos que ustedes nos ayuden, nosotros coordinamos y ayudamos. Hemos podido ayudar de todas maneras a muchos migrantes venezolanos que están dentro de las otras fundaciones o en colegios de pronto, que también hemos ayudado, niños venezolanos que hemos podido lograr esa ayuda, y ha sido buena acogida, porque de verdad son personas que en este momento tienen una situación muy difícil, y que darles la tranquilidad de que su hijo va a ver bien es bueno para nosotros y para ¿De todos. dónde surgen los recursos? ¿Cómo llegan ustedes a los recursos para monturas, para tal vez establecer el punto donde se va a hacer la jornada? Nosotros tenemos aliados que nos regalan las monturas. Sí. Tenemos también, pues Essilor es nuestro mayor aliado, que es el laboratorio que nos da los lentes. Tenemos también aliados como laboratorios colombianos como Servióptica. Y también adicionalmente tenemos la unión de las fundaciones que quieren que nosotros los ayudemos. Entonces ellos son los que nos brindan los recursos para poder viajar, la estadía, mientras hacemos todo el proceso del examen, mientras hacemos que el profesional de la salud visual mire al niño, y posteriormente volvemos, que eso es lo que vamos a hacer en estos días, antes del 24 de diciembre. El 23 tenemos la entrega de la solución visual, de las gafas completas para los niños, que eso es lo que ahorita haremos. Y a diferencia de nuestras jornadas normales que hacemos siempre con los niños, esta vez vamos a tener pues la entrega de regalos para que tengan una Navidad también con algún detalle. Andrés, ¿algún caso? Veo que eres el coordinador de comunicaciones de todo esto. ¿Algún caso en especial que te haya marcado, que tú digas, bueno, este abuelo, este niño, en esta última jornada, por ejemplo? En esta última jornada han sido niños que son muy alegres. Nos ha causado mucha gracia esta parte, que porque uno siente que de pronto van a tener toda esa tristeza como en su ser, y toda esta parte que no los deje como seguir adelante. Sí tienen mucha esperanza para seguir y para continuar en ese momento, salir adelante. Entonces los niños muy alegres, los niños son personas que tienden a sacarle la cara buena al asunto, pero también se uno cuenta que los niños no, como que nunca la habían mirado. Entonces pues, veo bien. Y uno los pone a ver y mira, pero ¿qué ves en no, es que yo no veía nunca, ¿no? Y en el salón cuando veías, no, yo me hago adelante, pero no veo, no pongo atención. Entonces siempre... Tal vez alguno tuvo alguna vez un dolor de cabeza y no sabía que era por la vista, saben, o el mareo. Muchas veces las mamás ven que el niño empieza a cerrar un poco más el ojo derecho y piensan que no tiene que ver con la visión, pero es por todo el esfuerzo que hacen en el ojo. Entonces son muchos casos que nos llegan, y también casos ya de pronto de adultos mayores. Una vez nos pasó un caso que una persona era un señor carpintero de papá soltero de 4 niñas, y a ese fue como una excepción. Le quisimos también dar las gafas, pues porque no es dentro de nuestra población objetivo. Y el señor muy agradecido decía, qué bueno, porque yo soy papá soltero hace muchos años, primero están mis hijas que yo, pero mi profesión también se estaba viendo afectada por una mala visión. Entonces, estaban afectando a las niñas en el colegio porque todas necesitaban gafas. Y el papá tampoco iba, pues ya a perder, no veía bien, ya había perdido la visión por el ojo izquierdo y el derecho lo estaba perdiendo. Entonces, poderle dar esa parte es bueno. Entonces, estamos muy felices, y esta última jornada visual fue algo excelente para nosotros y nos llenó de motivación para poder
pedir más manos de ayudas para poder ayudar a esta población migrante que cada vez es una población hermana de Colombia. Y va a ser así, van a llegar más bendiciones para que puedan atender, por supuesto, claro a más personas. Andrés Felipe Niño, coordinador de comunicaciones de la Fundación Volver. Felicitaciones, gracias en nombre de los venezolanos, por supuesto, por lo que hacen y éxito, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y a todas las personas. Los invitamos, si tienen una fundación que quiera ser vínculo con nosotros, que ingresen a la página www.fundacionvolver.org. Ahí está toda la información de nosotros y estamos dispuestos a ayudar a todos. Gracias, Andrés. Pausa en la tarde. Los invito por ahora a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Allí lo tienen en pantalla. Todas las noticias desarrolladas están ahí. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuerde www.ntn24.com. Llamado de auxilio por parte de Costa Rica a la comunidad internacional. El presidente Carlos Alvarado aseguró que su país requiere de asistencia desde el extranjero para atender la situación generada por el éxodo creciente de nicaragüenses hacia su territorio. Los ciudadanos huyen de la crisis bajo el régimen de Daniel Ortega y llegan a través de la frontera a suelo costarricense. A esta hora nos acompaña Juan Martín Pérez, es el coordinador de la Fundación Tejiendo Redes de Infancia. Señor Pérez, una muy buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Gracias por esta oportunidad. Es un gusto. ¿Tenemos algún número estimado desde que inició la crisis en abril de 2018 en Nicaragua? ¿Cuántos ciudadanos nicaragüenses han buscado refugio, hacer vida, escapar de la persecución en territorio de Costa Rica? Sí, bueno, el dato ofrecido por el presidente costarricense ahora en la reunión que se realizó en Ginebra habla de cerca de 77,000 solicitudes de refugio. Hay que diferenciar para el público que una cosa es la condición de migración legal o no regular y otra es la condición de refugio, la solicitud de asilo. Y eso es solamente del dato proporcionado por el presidente de Costa Rica, habló de 77,000 desde abril de 2018 cuando se inicia esta última crisis política en Nicaragua, pero hay que recordar que la relación de migración entre Nicaragua y Costa Rica lleva mucho tiempo. Hay una fuerte presencia de comunidad nicaragüense en Costa Rica y ha sido, de hecho, un tema de tensión entre los dos países. Bueno, 77,000, dato oficial, serían migrantes regulares. Habrá que ver también quienes entran de manera ilegal por la frontera, sin pasar por un punto fronterizo y que les sellen el documento. Efectivamente, sí, es súper importante aquí tener presente que por las características del flujo migratorio entre Nicaragua y Costa Rica hay una fuerte presencia de familias en un claro derecho a la reintegración o reunificación familiar y es muy positivo que el presidente de Costa Rica solicite ayuda internacional porque es un país pequeño que con estos números tan altos de 77,000 peticiones de refugio no hay capacidad instalada para poder garantizarlo. Y me parece, reitero, muy positivo que solicite la ayuda internacional porque esto es una crisis de migración en toda la región. Tenemos algo muy similar entre el caso de Honduras, Guatemala, El Salvador, con las fronteras de México y Estados Unidos, pero lo mismo está pasando con más de 4 millones de venezolanos fuera de su país por la crisis política y que está teniendo un alto impacto en los países vecinos. El presidente Carlos Alvarado de Costa Rica pide ayuda internacional. ¿Cómo puede llegar esa ayuda a Costa Rica? ¿A través de qué vías? Bueno, hay varias modalidades. Sí. No tengo detalle de cómo la presentó, pero hay 3 formas generalmente típicas de ayuda. Una es la ayuda de emergencia humanitaria para poder atender a todas estas personas y garantizar su dignidad y los derechos básicos. Otra tiene que ver con los dispositivos que puede tener Naciones Unidas, particularmente, y los estados, digamos, circunvecinos, para facilitar los trámites tanto de identificación como de otorgar el refugio y particularmente recursos financieros para poder acompañar de una manera digna la estancia de estas personas refugiadas en Costa Rica. Ahora, esa carencia que tendría Costa Rica para poder atender en lo básico a estos migrantes, también habrá niños allí entre esos grupos familiares que todos salieron huyendo de la crisis en Nicaragua, ¿tiene que ver precisamente con eso, educación, salud, servicios básicos? Sí, aquí estamos hablando de una condición de emergencia y esto implicaría vivienda, idealmente no en albergues, no en estaciones migratorias,
sino una vivienda digna, digamos. Y esto se va a hacer sin duda uno de los primeros desafíos por la cantidad. 77,000 solicitudes de refugio es una gran cantidad para un país tan pequeño como Costa Rica. Segundo, efectivamente, en general los flujos migratorios tienen un 30-40% de niños, niñas y adolescentes que participan de estos flujos migratorios y requerirán garantizar derecho a la salud de forma inmediata, educación, me refiero a escuelas concretas, y por supuesto mantenerse con su familia y no en estaciones migratorias. Ahora, ¿qué se está haciendo desde ONU, por ejemplo, para abordar esa situación migratoria entre Nicaragua y Costa Rica? ¿Se sabe algo de planes en marcha? Sí, claro, de hecho hay una fuerte acción de ACNUR, de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, y de la Organización Internacional para las Migraciones, una presencia de mucho tiempo. Lamentablemente con esta crisis, incluso los propios organismos de Naciones Unidas pues quedan desbordados. De ahí la urgencia de este pedido internacional que está haciendo el presidente de Costa Rica en Ginebra, porque eso implicaría no solamente que tanto ACNUR como la Organización Internacional para las Migraciones estén, sino que se puedan sumar iniciativas como UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado, por mencionar otras entidades. ¿En qué cambia la situación, señor Juan Martín, cuando se le pone el calificativo de emergencia? ¿Es emergencia humanitaria migratoria? ¿Cómo es el término? Sí, cuando estamos hablando en el ámbito de derecho internacional de los derechos humanos de una crisis, implica la intervención articulada de Naciones Unidas, pero también del dispositivo que tiene Naciones Unidas para responder a los casos de desastres naturales o emergencias con recursos extraordinarios que permitan la aplicación inmediata. De otra manera, los procesos administrativos, tanto entre los países como en Naciones Unidas, que llevan tiempo, pudieran llegar muy tarde. Ahora, pero el Estado costarricense también puede recibir donaciones directamente de los estados, de otros países, de otros gobiernos. Sin duda, y me imagino que lo estarán haciendo, aunque suele ser poco frecuente, porque generalmente esto lleva vías diplomáticas para su implementación. Por eso es que me parece muy pertinente el llamado del presidente de Costa Rica, precisamente desde Ginebra, de esta Conferencia Mundial de Migraciones, porque permite reconocer que esto que está pasando en Costa Rica, con un pedido internacional, es lo mismo que está sucediendo en otras regiones del mundo y particularmente de América Latina. Sobre este tema, usted me decía, normalmente entre estos focos de migración o estos éxodos, el 30% son niños. ¿Se tiene algún dato de entre estos 77,000 personas que han pedido refugio en Costa Rica, cuántos son niños? No es un dato del que disponga, lamentablemente. En general hablo del promedio que estamos viviendo y enfrentando en los flujos migratorios en América Latina. Bien, vamos a agradecer a Juan Martín Pérez, es el coordinador de la Fundación Tejiendo Redes de Infancia. Lo hemos invitado, por supuesto, para abordar esta situación que se está viviendo migratoria entre Nicaragua y Costa Rica. Ya hay una queja o un pedido de ayuda internacional por parte del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Señor Juan Martín, gracias por compartir con nosotros. Como siempre es un gusto. Carlos Eduardo, buena tarde. Gracias a ti y al público. Buen día. Hasta pronto. Vamos así a la última pausa para comerciales aquí en la tarde de NTN24. Quédese con nosotros, síganos en Twitter, @NTN24, nuestra cuenta grande, nuestra cuenta madre. Y recuerde que tenemos información focalizada en Venezuela en nuestra cuenta @NTN24BE. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Ya regresamos. Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar además el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Tengan todos una feliz noche.